Seguimos en Visión 7 Internacional y como le habíamos prometido, estamos con el embajador de Venezuela en Argentina, Arévalo Méndez Romero. ¿Qué tal? Bienvenido, embajador. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a ustedes y a la audiencia, por favor. Bueno, gracias por venir y por ayudarnos a ver, a informar y a conocer más sobre lo que está sucediendo y qué va a suceder mañana en Venezuela. Yo decía recién, porque hablando con gente de allí, tienen una expectativa mucho más favorable de la que tuvieron en diciembre del 2007, cuando sin duda la reforma constitucional no logró el apoyo mayoritario. Sin duda, el entusiasmo y sobre todo el volcamiento a la calle de dos sectores que sorpresivamente se han volcado con mucho entusiasmo, acompañar a las caravanas, a las manifestaciones, a las concentraciones del presidente Chávez en apoyo a la propuesta de la enmienda, que son las mujeres y los jóvenes universitarios, que habían tenido, sobre todo los jóvenes universitarios que habían estado en Venezuela por mucho tiempo sin manifestarse, ¿no?, en esta forma entusiasta como le están haciendo ahora. Decíamos recién con Pedro, la oposición, inclusive la derecha en nuestros países, muestra la elección como el intento de perpetuación del dictador Chávez, poco menos que lo dicen en estos términos. Ustedes lo están planteando con una enmienda constitucional para la consolidación de la revolución bolivariana. ¿Cómo marcaría usted las diferencias entre un concepto y otro? ¿Qué es lo que marca que esto sea efectivamente la consolidación de la revolución? Y si nos puede explicar también un poco más sobre la enmienda en sí misma. Sí, yo comenzaría por aclarar, porque en estas cuestiones de algunos medios de comunicación, sobre todo las cadenas transnacionales, que son muy poderosas, que han intentado hacer pasar esto, y en parte lo han logrado, como una reelección indefinida, ¿no? Es curioso, en Venezuela las reelecciones son doblemente definidas, no son indefinidas. Uno, porque al término del mandato constitucional, en el caso del presidente, que es 6 años, hay una elección. Pero no solo eso, sino que a mitad de periodo hay el proceso revocatorio también. Por lo tanto, no es reelección indefinida, es doblemente definida. Eso hay que aclararlo, ¿no? Es postulación continua. Vale decir, también lo oculta la media internacional, que en Venezuela hay un proceso de postulación continua desde los años 60, y es el caso de los miembros de las juntas parroquiales. Pueden postularse cuantas veces quieran, aún estando en ejercicio del cargo por elección popular. Entonces, hay que aclarar muchas cosas allí, ¿no?, en tanto la terminología, porque eso vale. De cara a la percepción que se crea en el mundo, hay que aclararlo. ¿Cómo es la revocatoria de mitad de mandato? Un mecanismo que acá en Argentina, por ejemplo, no conocemos. A mitad de periodo, en el caso del presidente, a los 3 años, allá el periodo constitucional nuestro es de 6 años, a los 3 años, la oposición puede recoger firma, y si recoge por lo menos un 15% del padrón electoral, se llama un proceso revocatorio. Fue lo que ya hizo una vez. Ya se hizo una vez, claro. Ya se hizo una vez. Eso le da un gran valor al hecho democrático de la participación, que es el rasgo fundamental de la propuesta de nuestra revolución, que es la participación de la gente. No quedarse en el mero hecho demostrativo, o de que era la base de la democracia representativa, que es ir a votar una vez cada 4 años y 6 años y se acabó. La gente desaparece, la gente se invisibiliza. No, es participación permanente. Ahora, Raúl antes mencionaba dio un ejemplo de que en Venezuela hoy en día cualquier tema que se planteara a debate se plantearía a favor o en contra de Chávez. Y le quería preguntar si esto no distorsiona un poco al debate, porque al fin y al cabo presentar alternativas de gobierno, esto es permitir que los alcaldes, los gobernadores, el presidente puedan presentarse una y otra vez como candidatos, es parte de un debate. Cualquier gobierno democrático lo puede tener. De hecho, hay sistemas parlamentarios, sistemas presidenciales. Las estructuras políticas parlamentarias o presidenciales son motivo de debate. Ahora, en Venezuela se plantea siempre a favor o en contra de Chávez. Y de hecho, en los debates que hubo ahora, también se planteó de esta manera. ¿No tapa un poco el debate en sí mismo la forma de presentarlo a favor o en contra? Por supuesto. Nosotros, no hace bueno el proceso que todo se centre en la figura de Chávez. Contra Chávez la oposición, no solamente la derecha venezolana, no, la derecha internacional. A ver, espere, creo que tenemos el satélite en un ratito. ¿Cómo no? Continúe, embajador, lo interrumpí yo. Sí,
no solamente esto, sino que al proceso no le hace bien que todo se centre en la figura de Chávez, porque es una propuesta de inclusión y es una propuesta que tiene hasta base constitucional. Es que históricamente en Venezuela siempre fue, como ha sido un régimen presidencialista, por supuesto, se centra mucho en la figura del presidente. Solamente que por primera vez nosotros tenemos un presidente que a la vez de ser presidente es líder también, no solamente de una propuesta, sino un líder popular, un líder que viene de una extracción de pueblo, de una extracción humilde, y por supuesto esto cambia, como tú lo señalabas anteriormente, rompe paradigmas en el país y por supuesto se centra el ataque de la derecha es contra el presidente Chávez. Pero esto a la vez, paradójicamente, genera una situación muy positiva, y es que mientras se ocupen del presidente Chávez y se olviden del proyecto, mejor para nosotros, porque nosotros seguimos adelante con el proyecto y estamos seguros que cuando se dice de perpetuidad, no estamos proponiendo que se perpetúe el presidente Chávez. Ojalá pudiera perpetuarse un sistema inclusivo como el que se propone, un sistema que por supuesto y demostrablemente, y no son cifras del gobierno, son cifras de UNESCO, son cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, son cifras de la CEPAR, de que en Venezuela la pobreza va capa Pero, de caída. ¿no contribuye el propio presidente Chávez a polarizar cuando plantea esto, que o se está a favor o en contra del proceso, cuando hay una enmienda con estas características? Pero, a ver, el término es interesante a veces cuando surge el tema de la polarización. Venezuela siempre estuvo polarizada. Una minoría que lo tenía todo y una gran masa mayoría que no tenía nada. Un 20% de la población aprovechándose del 80% de los ingresos y la riqueza, mientras tanto el otro 60% de la población apenas hacía uso del 10% de la riqueza. Ya Venezuela estaba polarizada. Y Venezuela estaba polarizada también por una vieja lucha, no entre propuestas políticas ni siquiera ideológicas, no, una propuesta toda de derecha, que era el Partido de Acción Democrática como un subsidiario del sistema de la democracia social en el mundo, y la derecha cristiana encabezada por Caldera. Entonces eran Carlos Andrés Pérez, Rómulo Betancourt y Caldera quienes polarizaban. Polarizaban. Embajador, lo invito a que vayamos también con usted a Caracas ahora a través del satélite, nuestro compañero Tico Rodríguez Paz, que está allá. Vamos a ver qué panorama tenemos, Tico, desde Venezuela. ¿Nos estás escuchando? Perfectamente, Rulo. Muy buenas tardes para toda la República Argentina. Efectivamente, estamos en Caracas, Venezuela, y estamos escuchando atentamente las declaraciones del embajador venezolano en la Argentina. Acá el clima que se vive, te explico brevemente, es de euforia, hay tranquilidad, respeto, hasta mucha gente se ha olvidado del día de San Valentín. Recordemos también que está vigente la ley seca, por lo tanto mucha gente tomaba café con leche esta mañana aquí en Caracas con medialunas. Pero más allá de esto, se vive realmente un clima interesante de campaña. Los consultores, nosotros vamos a hablar en instantes con alguien muy conocido en la Argentina para preguntarle por encuestas y demás, daría una preferencia por el sí, indican ellos, señalan ellos, por el sí y no por el no. Pero vamos a ver qué dice la calle aquí en plena Caracas. Por el sí o por el no, millones de venezolanos votarán de esta manera el próximo domingo. Las encuestas más confiables favorecen al presidente Hugo Chávez. Por ser una consulta popular, también fuimos a la calle. Por el sí, siempre. ¿Por qué por el sí? Porque el sí garantiza paz y garantiza estabilidad y garantiza derechos sociales y políticos del país. Un segundito, ¿por qué por el no? ¿Ah? ¿Por qué por el no? Bueno, por la democracia. Por el sí. ¿Y por qué? Bueno, porque es necesario continuar con este proceso de cambio que adelanta el presidente Hugo Chávez. El sí, ¿por qué? Porque nunca, como se ha desarrollado la nación, como este gobierno, los gobiernos de la Cuarta República, no había ni siquiera para pintar una escuelita, siempre dependiendo de los fondos monetarios internacionales o qué banco europeo prestaba algo. Hoy en día con el comandante Chávez tenemos de todo y vamos cada día más y más desarrollando la nación. Nos acompaña aquí en los estudios en Caracas, Venezuela, doctora Eva Gollinger, a quien le pregunto yo y queda en manos de ustedes. ¿Cómo te va? Gracias por estar al lado nuestro y compartiendo esta charla de nuestro noticiero internacional. Primer pregunta, ¿por qué habría que votar por el sí? Bueno, yo creo que los argumentos que respaldan el sí son muy claros. Estamos hablando, uno, de ampliar los derechos políticos de los venezolanos y las venezolanas, porque con el voto sí, que simplemente es un voto para permitir la postulación sin límites,
permite a los venezolanos y venezolanas escoger sus candidatos y sus dirigentes políticos sin ninguna limitación. Además de eso, obviamente estamos hablando de un proyecto político, una visión de una revolución que hemos vivido durante los últimos 10 años, y la idea es que esto no es solamente un gobierno que está en el poder 6 años, 10 años, sino es un proyecto de transformación, de construcción de un nuevo país, de una nueva patria. Y entonces el voto por el sí es un voto justamente para continuar consolidando este proceso político. Eva tiene retorno y los escucha en Buenos Aires. ¿Qué tal, Eva? Te saluda Pedro Brigger, gracias otra vez por estar con nosotros. Vos sos una especialista respecto de la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, has escrito libros al respecto. En este proceso, respecto al referéndum de mañana, ¿cómo intervino concretamente Estados Unidos, si es que intervino desde lo económico, desde lo político? Bueno, obviamente, porque esto ha sido una injerencia que ha continuado, incluso que ha aumentado, se ha incrementado, intensificado en cuanto a su papel en todo lo que ha sucedido en los últimos años. Hay financiamiento a través del Departamento de Estado y sus agencias como la USAID, como la NED, que es la Fundación Nacional para la Democracia del Congreso de Estados Unidos, respaldan los partidos políticos de la oposición del bloque del no, también ayudan con asesoría al diseño de su campaña. Incluso hace pocos días, una semana, 2 semanas, hubo una reunión en Puerto Rico con 4 dirigentes de los partidos políticos y de un medio de comunicación privado aquí en Venezuela, justamente con diferentes representantes del Departamento de Estado, tanto como enlaces que utilizan ellos, personas que han también sido entrenados por estas agencias para realizar procesos similares en su país. En el caso de Chile en particular, hubo algunos asesores de Chile que también estuvieron en esta reunión. Y bueno, entonces una muestra más simplemente de esa injerencia también a nivel pues, de la opinión pública internacional. Vemos una campaña coordinada entre las declaraciones de voceros de Estados Unidos, y eso no es solamente del pasado durante la administración de Bush, sino también durante lo de Obama. Incluso en el día de ayer hubo unas declaraciones, o anteayer, del nuevo director nacional de inteligencia de Estados Unidos sobre las amenazas globales contra los intereses de Estados Unidos, y nombraron a Venezuela como uno de esos principales amenazas, y justamente hablaron de este referéndum del día de mañana como un indicador de que, bueno, Venezuela, si lograra aprobar esta enmienda constitucional, seguiría siendo una de las amenazas más graves, según Estados Unidos, a sus intereses en la región. Eso significa mucho, porque significa que dedican mayor recurso en cuanto a seguridad, defensa, inteligencia a esta región y a Venezuela en particular. Y obviamente una de las estrategias principales, incluso más bien del Partido Demócrata, de los demócratas en Estados Unidos, es el uso del mecanismo de financiamiento para respaldar y hacer consolidar, intentar consolidar un movimiento opositor aquí en el país. También a través de los medios de comunicación vemos una campaña lleno de falsedades, de mentiras, de distorsiones sobre este proceso aquí para el día del mañana. No muy diferente de lo que ha sido a lo largo de estos años, pero simplemente va poniéndose con un tono más agresivo cada día. Justamente, Eva, yo te quería preguntar, porque en tus libros siempre señalás la relación entre el Departamento de Estado y el Partido Republicano. Ahora en el gobierno hay un demócrata. Vos lo que estás diciendo es que hay una continuidad entre la política republicana y la del nuevo gobierno, que es demócrata. Sin duda, ¿no? Y corrido, porque en mis libros no solamente es el Partido Republicano. Lo que pasa es que durante los últimos 8 o 9 años lo que hemos tenido en Estados Unidos ha sido una administración republicana. Sin embargo, la política exterior de Estados Unidos, y eso es muy importante para nosotros que estamos en América Latina, por ejemplo, la política exterior de Estados Unidos no lo dirige solamente el Ejecutivo. Es un conjunto de esfuerzos que incluyen el Congreso siendo siempre compuesto por esos dos partidos, republicano y demócrata, y en los últimos años ha sido incluso una mayoría demócrata, que ellos han sido quienes han impulsado, por ejemplo, resoluciones que en estos días propusieran uno nuevo contra Venezuela,
condenando a Venezuela por supuestas violaciones de derechos humanos, de la libertad de expresión. O sea, una cantidad de barbaridad realmente que salen del seno legislativo de Estados Unidos sobre Venezuela, que influyen entonces sobre la política exterior que ejecuta el cuerpo ejecutivo de la Casa Blanca. Pero no hay diferencia. Por ejemplo, bueno, lo que acabo de decir sobre el director nacional de inteligencia que fue nombrado por Obama. También vemos simplemente el caso del propio presidente Obama, que ha hecho declaraciones sobre Venezuela en los últimos días, con el mismo tono, con la misma palabra y con el mismo sentimiento como si fuera igual de George W. Bush. Muy bien, Eva, te agradecemos, estamos sobre el cierre, nos indican desde Buenos Aires. Muchas gracias por estar con nosotros y le recordamos a la audiencia de Canal 7 en toda la República Argentina que Visión 7 va a estar informando sábado y domingo sobre este trascendente comicio. Ustedes. Gracias, Tico Rodríguez Paz y todo el equipo que está allí en Venezuela siguiendo paso a paso todo lo que está sucediendo y va a suceder mañana también con informes especiales prácticamente a cada hora. Vamos a estar siguiendo los resultados y el relato de lo que está pasando en Caracas. Embajador, una última cortita y ya lo despedimos. Usted decía que un poco la polarización y el ataque a Hugo Chávez fortalece la posibilidad de avanzar con el proyecto. Pero también han tenido que trabajar mucho en la comunicación directa con la gente para consolidar ese proyecto, porque esta polarización también confundió bastante a la gente, me da la impresión. Sí, por supuesto, porque hay una coherencia plena entre la propuesta revolucionaria que es hacer política con la gente, hacer economía con la gente y hacer cultura con la gente. Eso se traduce en un cambio y un rompimiento de paradigmas en Venezuela tremendo que desubica, por supuesto, a la derecha, ¿no? Esa liga directa del presidente Chávez con el pueblo, ese sentimiento que ha nacido a partir de la propuesta constituyente y de la Constitución en consecuencia, definitivamente ha roto esas estructuras culturales en Venezuela donde no era posible la formación de liderazgo como no fuera impuesto desde las corrientes ideológicas internacionales, en este caso la democracia cristiana y la socialdemocracia. O sea, corrientes que vienen ni siquiera de los Estados Unidos, es Bélgica y Alemania, intentando hacer en Latinoamérica. En Venezuela se rompió eso y afortunadamente creemos que si se rompe como se ha roto en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, otros países también pudieran asumir ese... No lo ponemos como ejemplo, no, sino que lo ponemos como una realidad que es posible cambiar a partir de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. ¿Sí? Embajador Arévalo Méndez Romero, le agradecemos muchísimo esta visita. Pedro, bueno, con este bloque terminamos seguramente, el sábado vamos a estar ocupándonos de este tema. Por supuesto.